Aquí vamos con este ejemplo, a ver. Recording in progress. Este ejemplito es de dipolo y todos los libros resuelven este ejemplo, ¿no? Todos los libros, ¿no? Porque dipolo no es tan complicado. El punto de los dipolos magnéticos es que es la base para estudiar magnetostática y medios materiales. Por eso la importancia. Vamos con este ejemplo. Una espira circular de radio A, localizado en el plano XY, cuyo centro coincide con el origen de coordenadas, conduce una corriente I'. Encontrar los campos A, B y BM para puntos R mucho mayor que A. Para R mucho mayor que A. El punto está muy alejado. Entonces esto se comporta como un dipolo. La condición para que tú apliques dipolo es que R tiene que ser mucho mayor que A. El punto debe estar muy alejado. ¿Estamos? El R ya sabes quién es. El R es el vector posición que va desde aquí. ¿No? Este sería el vector R. ¿De acuerdo? Sin más preámbulo, vamos resolviendo el problema. A ver. Parece que no aparece por acá. Aquí está. Ya. Vas a disculpar un poquito la imagen. Ya. Bien. Entonces, aquí vamos a repasar rápido. Vamos continuando. Aquí está la espira circular que llevó una corriente I', está localizado en el plano XY. Cuando R es mucho mayor que A, se aproxima a un dipolo. Entonces, tú acá tienes, para calcular el campo A, bueno, y el dipolo está en el origen de coordenadas y apunta en la dirección del eje Z. Entonces, tú tienes la siguiente fórmula. El campo A es mu sub 0 M cruz R 4πr al cubo. Esta fórmula, si tú lo desarrollas, es mu sub 0 M seno de teta 4πr al cuadrado en la dirección phi. Aquí, por ejemplo, el M tienes que escribir como vector, aquí el vector posición, el vector donde vas a calcular el campo A como vector, y acá tienes que hacer el producto cruz. Aquí ya efectuaste el producto cruz, y aquí solamente está el módulo de M. ¿Cómo determinas el M? El M es el área multiplicado por la corriente y con dirección. El M es pi por al cuadrado, es el área, por I', vector unitario Z. ¿Ya? Entonces, si tú quieres, reemplazas aquí el M y esta sería la respuesta. La respuesta es en coordenadas esféricas. Vamos a hacer un pequeño repaso de dónde salió estas fórmulas. Tenemos aquí lo siguiente. Este es el campo A. Mu sub 0 M cruz R 4πr al cubo. El campo A. ¿De acuerdo? Pero creo que te expliqué del Chen, el libro de Chen presenta expresiones más sencillas. No solo el libro de Chen, la mayoría de los libros presentan expresiones sencillas, pero eso es cuando el dipolo está en el origen de coordenadas y apuntando en la dirección del eje Z positivo. Entonces, el potencial vectorial magnético de un dipolo puntual A es mu sub 0 M seno de teta 4πr al cuadrado vector unitario phi. ¿Ya? Entonces, puedes tomar de frente la fórmula, te ahorras tiempo. De la misma manera, el campo B de un dipolo está dado de esta manera. Aquí tienes que simplificar, ¿no? Efectuar las operaciones, ¿no? Y llegas a la respuesta. En el libro de Chen, cuando el dipolo está en el origen de coordenadas, el campo B va a ser mu sub 0M, 2 coseno de teta, vector unitario R, más seno de teta, vector unitario teta, 4πr al cubo. Ese sería el campo B, ¿no? Y el BM también. ¿De acuerdo? Entonces yo te aconsejaría que tomes estos resultados
Y si no te dan sistema de coordenadas, podrías escoger el origen de coordenadas y que el dipolo apunte en la dirección del eje Z. Entonces, vamos cómo calcular los otros campos. Los otros campos, aquí, una vez que calculaste el campo A, mu sub 0 y prima al cuadrado, 4 pi r al cuadrado seno de teta, vector unitario phi, el campo B lo puedes obtener B como rotacional de A. B rotacional de A, ¿no? O, si no quieres efectuar el rotacional, el campo B tiene una expresión, tienes que desarrollar esta expresión. Aquí, por ejemplo, yo ya desarrollé la expresión, o bueno, acá está el rotacional de A, el rotacional de A, cómo lo aplicarías. La otra alternativa es que ya tomes la fórmula, yo te aconsejaría, es mu sub 0m, 4 pi r al cubo, 2 coseno de teta, vector unitario r más seno de teta, vector unitario teta. El m reemplaza su valor, pi por a al cuadrado y prima. Entonces aquí tenemos nosotros el campo. Este sería el campo B. Y el BM lo puedes calcular como m.r 4 pi r al cubo, sino la fórmula directa. Esta fórmula ya es el desarrollo. Y reemplazas el m. Por ejemplo, como el BM es fácil de calcular, también otra alternativa, si no tienes la fórmula, es calcular B como menos mu sub 0 el gradiente del BM. Gradiente de esto en coordenadas esféricas. Y también llegas a la respuesta, ¿no? Bien, jóvenes, no sé si me entendieron. Sí, profesor, todo claro. Ya, bueno, así es. Pero ya sabes que la base de los dipolos sirven para magnetostática en medios materiales, que vamos a entrar ahora. Bien, continuemos. A ver, vamos a hacer otro ejemplo. Me gustaría hacer este problemita, el problema este problema que ha venido en los exámenes. A ver, un poquito de historia. Calcular el flujo magnético. Determine el flujo magnético producido por el dipolo magnético. Determine el flujo magnético producido por el dipolo magnético sobre la espira circular. Y la fuerza magnética. La fuerza magnética lo vamos a calcular el flujo magnético, porque acá calculé el flujo magnético. Tenemos el dipolo y vamos a calcular el flujo magnético que atraviesa esta espira de radio A. Por ejemplo, esto ha venido en los exámenes y bueno, casi siempre no puede venir lo mismo. Aquí ya tiene otra variante, determina el flujo magnético del dipolo sobre la espira. Aquí tenemos una parte que es una espira y otra parte es una longitud recta. Longitud recta y esta espira, ¿no? Entonces, vamos a ver si sabes resolver este problema, puedes resolver este problema. Vamos aquí a ver con la solución de este problema. Sí, aquí está. Por ejemplo, aquí el dipolo se considera como que está en el origen de coordenadas. Y esto apuntas en la dirección Z para que tomes la expresión del Chen, ¿no? La expresión que te presenta Chen, mu sub 0, 4 pi r al cubo, 2 coseno de teta, vector unitario R más seno de teta, vector unitario teta. Bien, ese es el método 1, que es un poquito complicado. El flujo magnético es la integral de superficie del campo B. Esa es la definición del flujo magnético, ¿no? Entonces, el N, determinarías el N, porque el campo B ya se conoce. Observa, acá está el campo B. El N, tú aplicas la regla de la mano derecha, consideras un recorrido antihorario, visto desde arriba, y el N te sale el vector unitario Z. Entonces, aquí ya estás multiplicando por el N, que es el vector unitario Z,
Ahora, el R es variable, el R está cambiando, por lo tanto no sale de la integral. Y el diferencial de superficie puedes tomar esta parte una parte de un disco. Este diferencial de superficie, trazas acá un radio ρ, sería ρ diferencial de phi diferencial de ρ. O sea, ρ diferencial de ρ diferencial de phi. Ahora, R.Z, fíjate, el R tiene esta dirección, el Z es así, R.Z va a ser coseno. Aquí sale un coseno, por lo tanto va a quedar coseno al cuadrado. Y R.θ, el θ indica esta dirección, va a ser el coseno de θ más pi medios. Sale menos seno al cuadrado. Ahora el R es la raíz cuadrada de ρ al cuadrado más z al cuadrado. Y el coseno es z entre r, z entre r. Entonces, fíjate que ahora esto lo puedes expresar todo como coseno. 3 coseno al cuadrado menos 1, porque sabes que el seno al cuadrado es 1 menos coseno al cuadrado. Entonces te sale así, de esta manera, mira. Ya está todo en función de ρ y en función de phi. Y claro, es operativo, no es tan fácil, es un poquito matemáticas, en nuestro curso la base es matemáticas. Bueno, mira, acá tiene que acompañarte un poco la suerte porque no es tan fácil el problema, hay hay análisis vectorial, pero finalmente llegas a esta respuesta. ¿Ya? Jóvenes, no sé si me entendieron. Sí, profesor, más bien una duda. Ahí, los límites de integración de esa integral doble me parece que están al revés, pero creo que igual la operación es correcta. No, no, como al revés, a ver, ¿por qué? Ah, disculpe, es que ahí está integrando respecto a R y luego respecto a θ, pero los No, límites no, de no. integración están de 0 a y de 0 a 2pi. Por eso, de 0 a y de 0 a 2pi. Te estoy integrando con respecto a ρ, a este ρ. Y este es θ, pero aquí hay un ángulo phi, mira. El ángulo phi sería este que está acá. Ese sería el ángulo phi. Ah, ya, ok. Sí, ese es el ángulo phi. No sé si todos están de acuerdo. Ese sería el ángulo phi. El ángulo phi da la vuelta completa. Ya. Ahora, yo te agradezco mucho tu intervención. Ya, este método, pero aquí también el curso es aprender teoría, aprender cosas. Por ejemplo, aprendamos más teoría. A nosotros nos ha dicho que el área encerrada por este recorrido es el área recta. No necesariamente. El área puede ser un área, por ejemplo, así, tipo cono. Tipo cono. ¿De acuerdo? Puede ser de diferentes maneras y el resultado es exactamente el mismo. Ahora, este problema ofrece dificultades porque mira todo lo que hay que hacer. Entonces, tenemos una solución 2 que es rápida, pero tienes que saber también coordenadas esféricas. ¿Cuál sería la solución? Este es el método 2. El método 2 es si tú escoges tu superficie, una parte esférica, una región esférica, o sea, de radio R, este casquete. Entonces, el n va a ser el vector unitario R, este n va a ser el vector unitario R. El campo B tiene dos componentes en la dirección R, en la dirección θ. Cuando efectúas este producto escalar, solamente te queda la componente R, ¿no? Y eso sí, el diferencial de superficie tienes que acordarte en esféricas, que es R al cuadrado seno de θ, diferencial de θ, diferencial de φ. Y el θ varía desde 0 hasta θ sub 0. θ sub 0 va a ser A entre R. La ventaja es que el R es constante. El R es constante, ¿no? Este R es constante en esta superficie. Entonces el R al cubo sale para afuera
tenemos mu sub 0, 2, 4 pi r al cubo, te queda solamente coseno, por r al cuadrado, seno de teta, diferencial de phi. Este r al cuadrado también es constante, sale para afuera r y te sale este integral. Seno de teta, diferencial de phi, que vale 2 pi, y el seno de teta, coseno de teta, diferencial de teta, de 0 a teta sub 0. Sale teta sub 0 al cuadrado entre 2, seno al cuadrado. Entonces tenemos mu sub 0, 2r, seno es a entre r al cuadrado, y la misma respuesta. Bueno, jóvenes, ¿qué les pareció el segundo método? Junior, Sí, profe, sale más rápido, me parece. sí, pero no sé si has entendido. Sí, profesor, se entendió bien. Ya. ¿Qué dicen jóvenes? ¿Qué dice Vázquez Luna? Cueva León. Entiendo, profe. Sí, ya. Mira, ahora vamos a hacer un método más fácil todavía. Más fácil, más fácil. No se recomienda este método ni este método. Un método más fácil. Primero la teoría. Vamos a repasar la teoría. Espero que a veces ustedes, por falta de tiempo, no leen. No leen la teoría a veces y quiero mostrarte algo. Cómo calculas el flujo también. El flujo lo calculas de esta manera, mira. Esta parte está en los apuntes. Casualmente yo estoy pensando, digo, yo creo que mis clases deben ser fórmulas nomás, porque muchas veces cuando llenas palabras, más uno se concentra en las palabras, en las oraciones y no ve las fórmulas. La verdad, me parece que si es que hay que cambiar esto, lo haría más sucinto, ¿no? Más directo. Por ejemplo, el flujo magnético es la integral de superficie del campo B. Pero el campo B es rotacional de A. Reemplaza rotacional de aquí. Y aquí aplicas el teorema de Stokes. La integral de superficie del rotacional de A es igual a la integral de línea del campo. Entonces, esto podrías aplicar. Mira, como el campo A ya se conoce, sale más rápido. Veamos. Método 3. El campo A tú lo conoces. El campo A es mu sub 0 seno de teta, 4 pi r al cuadrado vector unitario. Y el campo A tiene esta dirección. Y el flujo va a ser la integral de línea del campo A. El diferencial de R es paralelo al A. Entonces aquí queda A solamente. Pero acá ocurre que mu sub 0 es constante, 4 pi es constante, R también es constante, seno de teta también, pues constante. Sale todo para afuera. Y tienes la integral del diferencial de R. El diferencial de R vale A diferencial de phi. Sale A para afuera y tenemos diferencial de phi que sale 2 pi. Sale esta la respuesta. Seno de teta vale A entre R, R es esto, salió inmediato. Entonces aquí, por ejemplo, se observa como si tú sabes la teoría, puedes resolver rápidamente los problemas. O como dicen en la época moderna, si tú tienes el conocimiento, tienes el poder, ¿no? Y eso en cierta forma es verdad porque en la empresa si tú conoces diseños, conoces métodos nuevos, cómo desarrollar cómo solucionar un problema en ingeniería, en verdad tienes un poco de poder, ¿no? Jóvenes, no sé si me entendieron. Profesor de práctica que haga dipolo, le dije, haz dipolo, por favor, haz ejemplos, y espero que le haya hecho también. Ahora, nosotros la última clase hemos visto momento de rotación, torque magnético.
Aquí les he brindado las fórmulas y vamos a hacer un problema. Este problemita lo vamos a hacer rápido. Este problema está propuesto en el libro del Marshall. En el libro de Marshall está propuesto este problema, este ejemplo. Dos dipolos puntuales, M1 y M2, son paralelos y están separados una distancia R. Los dipolos están fijos en sus posiciones, pero el dipolo 2 puede girar. O sea, están fijos. O sea, no hay posibilidad de que esto se aleje, pero esto puede girar. Determina el torque sobre M2, el ángulo teta para el torque máximo. Aquí tenemos una fórmula. Tenemos una fórmula del torque. Esta fórmula está en todos los libros. Te voy a enseñar cómo se utiliza esta fórmula, pero esto es cuando el campo B no cambia, el campo B es constante. ¿Ya? Bien, vamos a hacer este problema. Nuevamente, disculpo un poco la imagen. Bueno, a veces la foto no sale. Ya. Nuevamente, para que sea más fácil el problema, el M1 lo vamos a colocar en el origen de coordenadas y apuntando hacia el eje Z positivo. Y el M2 está a una distancia R apuntando para arriba. El torque magnético sobre M2. El torque va a ser M2 porque sobre este dipolo se está aplicando, cruza el campo B. B es el campo externo a M2, producido por el dipolo M1. M1 es el que produce. En cambio, tomamos ya la fórmula B mu sub 0 M1 4pi R al cubo 2 coseno de teta vector unitario R más seno de teta vector unitario teta. Como el M2 tiene la dirección Z, aplicamos ya el producto, ¿de acuerdo? Y el M2 tiene la dirección Z, quedaría M1 por M2 mu sub 0 4pi R al cubo 2 coseno de teta Z cruz R más seno de teta Z cruz teta, Z cruz R, Z cruz teta. Entonces aquí tienes el R, tienes el Z, tienes el teta, fíjate que son ángulos. Z cruz R vale menos N seno de teta porque el N es un vector unitario que sale de la pantalla y menos N será entrando. Entonces sería menos N seno de teta, Z cruz teta, menos N seno, sale menos N coseno de teta. Entonces ya está, los dos son negativos y aquí sale coseno seno, aquí sale seno coseno, se suman y ya obtendrías el torque. El torque sería menos mu sub 0 M1 M2 3 4 pi R al cubo seno de teta coseno de teta. Ahora, ¿el campo es uniforme? Sí, el campo es uniforme porque el campo es en el punto, no cambia. Me dejo entender. En cambio, si este circuito fuera un circuito muy grande, entonces el campo ya cambia de punto en punto, pues. Pero como el circuito es muy pequeño, el campo es único, es constante, uniforme. Ese sería el torque, ¿ya? Menos N, 3 mu sub 0 M1 M2 4 pi R al cubo seno de teta coseno de teta. La pregunta B, ¿cuándo el torque es máximo? El torque es máximo cuando seno de teta coseno de teta es lo máximo. Seno de teta coseno de teta debe ser máximo. Aquí te quedan dos caminos, o derivas y te sale el máximo, o si no, trigonometría elemental, ¿cuándo va a ser esto máximo? Esto lo puedes transformar a ángulo doble. Sería seno de 2 teta entre 2. Esto va a ser máximo cuando el seno de 2 teta sea 1. Y para que el seno de 2 teta sea 1, 2 teta tiene que ser pi medios, por lo tanto teta es pi cuartos. Esa sería la respuesta al problema. Jóvenes, no sé si me entendieron. ¿Qué dice Mamani? Mamani Sánchez. A otro tema, que es magnetostática en medios materiales. ¿Ya? Magnetostáticas en medios materiales vamos a entrar. Vamos a tratar de que sea lo más fácil posible. ¿Ya? Entonces,
Un minuto, déjame respirar, unos 2 minutitos y fácil posible. Lamentablemente hay mucha matemática. Tú tienes que tener buena base matemática. Y lamentablemente algunos conceptos de análisis vectorial tú te has olvidado. En verdad no es fácil, pero voy a tratar de hacerlo más fácil posible. ¿Ya? Entonces ahora ya no es magnetostática en el espacio libre, ya no es magnetostática en el vacío, sino es magnetostática en medios materiales. ¿Ya? ¿Qué cosas son los materiales? Nosotros, una madera, un fierro, los conductores, ¿no? Entonces vamos aquí. Voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible. ¿Ya? Toda la materia consiste fundamentalmente de átomos y cada átomo contiene electrones en movimiento. Estos circuitos electrónicos son las corrientes atómicas. Estas corrientes atómicas pueden producir los campos magnéticos. Muy fácil, elemental. Ampère propuso una hipótesis que se acepta para el estudio de la magnetostática en medios materiales. Entonces, como te vuelvo a repetir, Ampère propuso una hipótesis que se acepta para el estudio de la magnetostática en medios materiales. Hipótesis de Ampère. La materia puede considerarse como un conjunto de corrientes atómicas. Esa es su hipótesis de Ampère. ¿Ya? Y que es aceptada actualmente. Pero hay que saber cómo aplicar la hipótesis de Ampère. Entonces, la figura te va a ilustrar cómo lo aplicas. ¿Ya? Esto tienes que captar bien para que no tengas problemas. Nosotros acá tenemos un sistema de coordenadas, mira. Eje X, eje Y, eje Z. Sistema de coordenadas. Aquí tenemos una materia. Una madera, un fierro, una piedra. Esto es una materia. Esta materia está rodeada por el espacio libre, mu sub 0. Por ejemplo, si alguien dice, ¿cuánto vale el mu? ¿Será el mismo que el espacio libre? No se sabe. No se sabe. Entonces, aquí se aplica la hipótesis de Ampère. Mira. ¿Ya? Esta va a ser la hipótesis de Ampère. Perdón. Hipótesis de Ampère. Esa va a ser la hipótesis de Ampère. ¿Cómo tú lo vas a considerar ahora? Entonces, ahora se va a considerar aquí el espacio libre. Esto es como si fuera el espacio libre. Adentro también el espacio libre. Espacio libre, espacio libre. Y aquí tienes corrientes atómicas. Como esas corrientes son muy pequeñitas, vamos a llamarles dipolos magnéticos. Entonces, otra vez estás en magnetostática en el vacío. ¿Ya? Entonces acá esta frase sería bueno leer: cada corriente atómica es un minúsculo circuito cerrado, de tal manera que es razonable que el campo magnético distante pueda describirse apropiadamente como un dipolo magnético. O sea, esto es un conjunto de dipolos magnéticos. Y los dipolos magnéticos ya hemos estudiado. ¿Ya? Entonces, avancemos. Definición de magnetización. ¿Qué cosa es la magnetización? La magnetización M y campo magnético producido por un material magnetizado. La magnetización M se define como el momento dipolar magnético por unidad de volumen. Momento dipolar magnético, sabemos que son los dipolos magnéticos, ¿no? Entonces la magnetización es una densidad, es el momento dipolar magnético por unidad de volumen. Entonces el M va a ser el límite delta dm entre delta dB' cuando delta dB' tiende a 0.
Y esto va a ser diferencial de M entre diferencial de B. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que aquí hay un volumen pequeño, se supone. Yo no soy tan experto dibujando, pero aquí se supone que hay un volumen muy pequeñito, muy pequeño, acá hay un volumen. Entonces acá hay un conjunto de dipolos, ¿ya? Entonces la magnetización es diferencial de M entre diferencial del volumen. Y esto lo puedes considerar como si fuera un solo dipolo. ¿Me dejo entender? Entonces el campo potencial vectorial magnético de un dipolo puntual está dado por diferencial de A. Aplicas la fórmula. Mu sub 0, 4pi diferencial de M, cruz R entre R al cubo. Entonces el diferencial de A es mu sub 0, 4pi diferencial de M, cruz R entre R al cubo. Esta es la fórmula del campo A, acuérdate. Y esto lo consideras como si fuera un dipolo. Entonces este diferencial de M va a ser la magnetización por diferencial del volumen. Entonces esto reemplazas la magnetización por diferencial del volumen. Entonces vas a tener mu sub 0, 4pi M cruz R, R al cubo diferencial del volumen. Este sería el campo producido por esta partecita nada más. El campo A, debido a todo el volumen, material magnetizado, será cuando haces la integral. Principio de superposición, mu sub 0, 4pi integral del volumen, M cruz R, R al cubo diferencial del volumen. Y el campo magnético B será B rotacional de A. O sea, quiere decir que esto produce un campo B. Entonces la pregunta es, profesor, o sea, quiere decir que los materiales producen campos magnéticos. Algunos sí, algunos no. Por ejemplo, los que no producen, se dice que son materiales no magnéticos. Y los que producen campo B se llaman materiales magnéticos. Y esto es fácil, esto lo puedes comprender tú. Te haré una pregunta. ¿Qué materiales tú conoces que producen campo magnético? Jóvenes, les hice una pregunta. ¿Perdón? Imanes, por ejemplo. Entonces, este es un ejemplo claro, ¿no? de los imanes. Ahora, la pregunta. Profe, una pregunta, pero este M, ¿cómo se obtiene este M? Ese M es muy difícil de obtener, la magnetización. Ocurre que hasta la hora que, algunos minutos, horas que nosotros tratemos el tema, el M, te voy a dar de dato, pero va a ser algo ideal, algo que en verdad no está fuera de la realidad. Después, en esta clase te voy a enseñar cómo se calcula el M, ¿ya? Cómo se calcula la magnetización. Y ya tú ya sabes, es como la polarización. Cuando nosotros calculábamos la constante dieléctrica, lo obteníamos experimentalmente. Aquí también se obtiene experimentalmente, ¿ya? Entonces tenemos el campo A, el campo B. Bien, ahora, lo que sigue a continuación, espero me hayas entendido. Lo que sigue a continuación es algo interesante. Lo que han hecho los ingenieros, los físicos, los físicos, los matemáticos, la ciencia en general, ha sido desarrollar esto, ya. O sea, nosotros nos basamos en la hipótesis de Ampère. Parece que la hipótesis funciona, porque si una hipótesis no funciona, no se acepta. Me dejo entender, ¿no? Son hipótesis. Tú, inclusive en la vida diaria, tú formulas hipótesis. Por ejemplo, tú sales en la mañana y dices, mira, si me voy por esta calle va a ser menos transitable, menos contaminado, menos peligroso. Eso es tu hipótesis. Y si ocurre eso, quiere decir que tenías razón. Se cumple tu hipótesis. Se cumple la realidad. Entonces aquí lo mismo. La hipótesis
nos ha conducido a esta expresión. Ahora aquí viene matemáticas, aquí viene desarrollo. Entonces, todos se han abocado a esto. Entonces, aquí surge un título que se llama densidad de corriente de magnetización JM y KM. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha utilizado una identidad vectorial, el rotacional de M entre R, es rotacional de M entre R menos M cruz R al cubo. M cruz R al cubo está aquí. Y observa que esto despejas y ya tendrías dos integrales. Tenemos dos integrales. Aquí, lamentablemente, vamos a tenernos que meter con las matemáticas. Aquí no hay problema. Aquí sí hay un pequeño problema. Esto hay que transformar y esto tiene una identidad. La integral del rotacional es menos la integral de superficie del campo que está dentro. Y llegamos a esto. ¿Ya? Y yo te dije, esto no te voy a explicar en detalle, no me voy a entrar en las matemáticas, análisis vectorial, porque no, el curso no es matemáticas. Lo que te puedo decir son los conceptos. O sea, aquí se demuestra de que esta expresión puede parecerse al campo A que nosotros conocemos, siempre y cuando el numerador de este integrando se defina como la densidad de corriente de magnetización volumétrica. Y como acá es la integral sobre la superficie, esto sería una corriente superficial. Entonces se define JM como rotacional de M, JM como rotacional de M, densidad de corriente volumétrica de magnetización, así se le llama, densidad de corriente volumétrica de magnetización. Observa que es un rotacional, no es algo real, no es que la corriente exista, ¿no? Es una definición, densidad de corriente volumétrica magnetización. Y M cruz N, este es el vector unitario, va a ser KM, M cruz N, densidad de corriente superficial de magnetización. De manera que el campo A va a ser mu sub 0,4 pi, la integral del volumen JM, entre R diferencial del volumen más mu sub 0,4 pi, integral de superficie cerrada, KM entre R, diferencial de superficie. Esto es muy parecido a el campo A que producen las corrientes libres. Por ejemplo, a ver, retrocedamos, ¿no? Tú dices, profesor, ¿será así? No me acuerdo bien. Vamos a ver. Observa, ¿dónde está magnetostática en el vacío? Aquí. Mira, el campo A de una corriente volumétrica es mu sub 0,4 pi integral del volumen J entre R diferencial del volumen. Y de una corriente superficial, mu sub 0,4 pi K es la densidad de corriente entre R, es muy parecido. Estamos muy parecido. Ya. Recording Un minuto, stopped. por favor. Bien, disculpen, como no había nadie en casa, alguien entró y, bueno, era mi familiar, ¿no? Bien, entonces, quiere decir que aquí el campo A es muy parecido al campo A que nosotros hemos estudiado, y el campo B, como tú sabes, es el rotacional de A, pero no necesitas aplicar el rotacional de A, aplicas la ley de Biot-Savart. El campo B es mu sub 0,4 pi integral del volumen J cruz R al cubo diferencial del volumen más mu sub 0,4 pi integral de superficie K cruz R al cubo diferencial de superficie. Este es aplicar la ley de Biot-Savart para distribución de corrientes. Mira, aquí sale una lección. Si tú
ya conoces problemas que has resuelto en magnetostática en el vacío y te encuentras con un problema muy parecido, pero ahora estás en magnetostática en medios materiales, entonces simplemente utilizas tu memoria, tu memoria para resolver el problema. Porque ya lo resolviste, ya sabes cómo se resuelve. Mejor dicho, un copy. Un copy. Haces un copy, ¿no? Dices, bueno, ya sé cómo se resuelve, ya sé la respuesta. Otra vez estamos en magnetostática en el vacío, prácticamente. La otra pregunta, profe, y como estamos en magnetostática en el vacío nuevamente, ¿se puede aplicar la ley circuital de Ampère? Sí, se puede aplicar la ley circuital de Ampère. O sea, si es que para ti es más rápido, ¿no? De acuerdo. Bien. Diagrama de flujo. ¿A qué hemos llegado? Hemos llegado a lo siguiente. Recapitulando qué hemos hecho. Esta es la materia. La hipótesis de Ampère, ya desapareció la materia. Es como si no existiera la materia. Corrientes atómicas o dipolos magnéticos. El M es la magnetización, que no es otra cosa que el momento dipolar magnético por unidad de volumen. Y ahora tenemos corrientes. Corriente volumétrica dentro del volumen y corriente superficial, ¿no? Y sabemos cómo calcular estas corrientes. Entonces, está nuevamente magnetostática en el vacío. Jóvenes, no sé si me entendieron. ¿Qué dice Cosme Ortiz? De polos magnéticos. Entonces, acuérdate que el campo A este es el campo A. O este es el campo A. Nosotros hemos partido del integrando, hemos desarrollado el integrando, pero a alguien tienes el campo A, se le ocurrió de frente calcular el campo B. O sea, de frente calculó el campo B aplicando rotacional de A. Rotacional, reemplazas el rotacional entra adentro de la integral. Y hay que desarrollar esto. Esto no es fácil, ¿eh? El rotacional de un producto cruz. Y encima resolver la integral. Y no es fácil realmente esto. Por eso es que los libros no hacen este tema. Tú para que llegues a algo, tienes que aplicar matemáticas especiales. En este caso se aplica las funciones delta de Dirac. Entonces llegamos a, claro, todo este detalle es muy complicado y yo soy pragmático en este sentido, ¿no? No te voy a enseñar matemáticas, las funciones delta de Dirac, tú ya sabes, y si tú tienes interés, podrías desarrollar. Entonces yo aquí solamente los resultados finales. Se llega a que el campo B vale menos mu sub 0 el gradiente de una función que se da a continuación, más mu sub 0 m, así de lleno. O sea, esto te proporciona un término, fíjate, un término de lleno te sale, y, o sea, neto. Ni siquiera hay acá 0.005, una aproximación exacto te sale. Esto sí, esto ya queda ahí, esto no se puede desarrollar más. Llegas al campo B, el mismo campo que has calculado anteriormente. Esta función Bm es 1 entre 4pi integral del volumen m.r, r al cubo diferencial del volumen. Esto a su vez se desarrolla y llegas al Bm 1 entre 4pi integral del volumen ρ entre r más 1 4pi sigma m entre r. Y esto es muy parecido al potencial electrostático. Muy claro, este no es el potencial electrostático. Este sería el potencial electrostático si acá viene un epsilon 0. Aquí no hay epsilon 0. Pero tiene la misma forma. Entonces, como tiene la misma forma, parecido a una carga, se podría hablar de cargas magnéticas. Pero ¿por qué no se habla de cargas magnéticas? Porque las cargas magnéticas no existen.
Entonces, imagínate que un autor, un loco, te diga, mira, definimos como cargas magnéticas. Lo que hace es confundir al alumno. Al alumno lo cruza. ¿Por qué lo cruza al alumno? Porque el alumno dice, primero me han enseñado que no existen cargas magnéticas, ahora me dicen que hay una carga magnética. Ya me confundieron realmente. Por esa razón es que no vamos a llamarle carga magnética, le vamos a llamar densidad de polos, porque esta es una densidad. Entonces, este ρm, que va a ser menos divergencia de m, es la densidad de polo magnético volumétrico. Esto es la densidad de polo magnético volumétrico. Y este sigma m, que va a ser m.n, se le va a llamar densidad de polo magnético superficial. Como esto es muy parecido al potencial electrostático, se define un H que va a ser menos gradiente de Bm, el H va a ser menos gradiente del Bm, y esto va a ser parecido al campo eléctrico, ¿no? Observa, mira, esto es parecido al potencial electrostático y este es parecido al campo eléctrico, menos gradiente, ¿no? Entonces, tú ya puedes calcular, si tú sabes el curso de electrostática, no vas a tener problemas. Entonces, el campo B ahora va a ser mu sub 0 por H, y el H lo puedes calcular de esta manera. Y como el menos gradiente de BM, y el BM lo puedes calcular así. Entonces, ya calculas el campo B. Ahora, ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis es materia. La materia. Corrientes atómicas, un conjunto de corrientes atómicas, ¿no? Dipolos magnéticos, dipolos. Y ahora tenemos cargas dentro del volumen, volumétricas, cargas en la superficie, cargas superficiales, ¿ya? Y aquí puedes aplicar como si estuvieras en electrostática, potencial, campo eléctrico, pero ya no se llama campo eléctrico, se llama campo H, ya no se llama potencial electrostático, sino BM. Entonces, si tú eres un campeón calculando campo eléctrico, aquí no vas a tener problemas, ¿ya? La otra pregunta, profe, ¿y se puede aplicar la ley de Gauss? Por supuesto, puedes aplicar la ley de Gauss, ¿no? Y más aún, aquí está la demostración de la ley de Gauss, cómo se aplica la ley de Gauss. Aquí está, mira, cómo llegas a una ley de Gauss, entre comillas. Jóvenes, no sé si me entendieron, si me están entendiendo. Bien, jóvenes, vamos a comenzar sobre ejemplos. Yo voy a hacer 3, ¿no? Claro, hay más ejemplos, hay como 4, pero suficiente con 3, porque el cuarto ya tú lo puedes resolver, ¿no? Vamos aquí. Entonces tenemos los siguientes ejemplos. A ver, vamos a hacer el ejemplo primero, el ejemplo 2, después el ejemplo 1, ¿ya? Jóvenes, no sé si me están atendiendo. Sí, profe. El ejemplo 2 es un ejemplo que lo vamos a resolver por los dos métodos y nos vamos a dar cuenta que vamos a tener cierta dificultad, ¿no? Con un método y vamos a tener que hacer unos artificios, como por ejemplo recordándonos qué problema era. Ejemplo 2. Un material cilíndrico de radio A y longitud indeterminada tiene una magnetización uniforme de módulo M sub 0 y en dirección paralela al eje del cilindro. O sea, es paralela al eje del cilindro. La magnetización es uniforme de módulo M sub 0. Determine H y B en todo el espacio. Este es el ejemplo número 2. Entonces vamos aquí. Ahora sí, la imagen parece que está mejor.
Entonces aquí, claro, el enunciado, nuevamente se ha escrito el enunciado, ¿no? Una magnetización está definida como M sub 0 vector unitario Z para ρ menor o igual que A. Cuando te hablan de ρ ya te hablan de cilíndricas ya, o sea, este es un cilindro de radio A, M sub 0 constante, y 0 para ρ mayor que A. Aquí la magnetización no hay. Entonces es un cilindro prácticamente. Entonces lo vas a hacer mediante densidad de corrientes de magnetización JM y KM. Entonces tenemos acá el JM, que es rotacional de M. ¿Esto de dónde sacamos esto? Bueno, vamos a ver de acá a poco. JM es rotacional de la magnetización, rotacional. El rotacional puedes expresar en coordenadas rectangulares, que es más fácil: vector unitario X, vector unitario Y, vector unitario Z, derivada con respecto a X', derivada con respecto a Y', derivada con respecto a Z', y aquí viene la magnetización. La magnetización solo tiene componente en la dirección Z, M0, 0, M sub 0. Va a salir 0. De hecho, porque M sub 0 es constante. KM es M cruz N. M cruz N, la magnetización es para arriba, el N saliendo, M cruz N, sale M sub 0 vector unitario phi, así. M sub 0 phi. Ahora, si tú quieres aplicar la fórmula, el campo A es mu sub 0, 4 pi, acuérdate que esto ya te mencioné, JM vale 0, tendrías esto. Si tú lo reemplazas, aquí el diferencial de superficie tendría que ser en cilíndricas aquí. Y el vector unitario phi es un vector variable. Tienes que pasarlo primero a rectangulares, porque phi' depende, el vector unitario phi depende de la variable phi. Sale así. Y R tendrías que aplicar la ley de cosenos. Ya créeme que nos hemos complicado la vida aplicando la fórmula. ¿Dónde hemos sacado todo esto? Es la teoría. La teoría. La teoría. ¿Cómo calculas el campo A? ¿Cómo calculas el JM? ¿Cómo calculas el KM? Y cómo aplicas la fórmula tanto para el campo A como para el campo B. ¿Ya? Entonces, aquí realmente el problema se ha complicado. Ahora, es un procedimiento muy complicado, pero si tú haces memoria, este es el problema del solenoide, ¿no? Porque el KM te ha salido constante, M sub 0 en la dirección phi. Y es el problema del solenoide. Es el problema del solenoide. Tú tendrías que acordarte cómo resolviste el problema del solenoide. Entonces, campo de un solenoide. El campo B es mu sub 0 ni', vector unitario Z para ρ menor o igual que adentro. Y 0 para ρ mayor que A. El campo B afuera es 0. Pero en el solenoide esto era corrientes, tipo espiras, y N era el número de vueltas por unidad de longitud. Tienes tú que identificar con quién va a ser ahora igual. Te invito al razonamiento. N es número de vueltas por unidad de longitud. Y I' es la corriente. Entonces, este es corriente por unidad de longitud. Km es una densidad de corriente superficial que es corriente por unidad de longitud. Son equivalentes. Y el Km es M sub 0. Entonces, aquí el Ni puede reemplazar por M sub 0. Y esta sería la respuesta al problema. Pero tú lo has resuelto aplicando memoria, aplicando cómo lo resolviste anteriormente. ¿Ya? Mira, yo lamento mucho, jóvenes, pero aquí hay que saber un poquito de historia, ¿no? Que hemos visto anteriormente, que hemos hecho. Entonces, no sé si me entendieron. ¿Qué dice Harold Zambrano? Sí, profesor. Claro. Está definida como M sub 0 vector unitario Z para ρ menor o igual que A y 0 para ρ mayor que A. M sub 0 es constante. Solución mediante densidad de polos magnéticos. El ρm menos divergencia de M, el sigma M, M.N.
El ρm es igual a menos divergencia de m. O sea, va a ser menos derivada de mx con respecto a x' menos derivada de mi con respecto a y' menos derivada de mz con respecto a z'. Como el módulo es m sub 0 en la dirección z, reemplazas x sale 0. El sigma m vale m.n, m es para arriba, n es perpendicular, m y n forman 90 grados. Y como acá tienes que hacer el producto escalar, también sale 0. ¿Qué? O sea, ρm ha salido 0 y sigma m ha salido 0. ¿Ambos han salido 0? Sí. Por ejemplo, esto es muy, muy común cuando tú estás dando tu examen o tu práctica. Ya me ha pasado, muchos alumnos han llegado a 0, han dicho, no puede ser posible que salga todo 0. Y ahí se quedan. Renuncian a continuar porque dicen, me he equivocado, me falta teoría. No, está correcto. El ρm sale 0 y el sigma m sale 0. Repasemos un poquito las clases. A ver. Ya. El sigma m te ha salido 0, el ρm también te ha salido 0. Como el ρm te ha salido siempre 0 y el sigma m también te ha salido siempre 0, calculas el bm. Aquí reemplaza 0, aquí reemplaza 0. Entonces el bm te ha salido 0, siempre. ¿En dónde? En cualquier punto, donde sea, adentro, afuera. O sea, es una función. Es una función nula, es una función 0. Como el campo H es menos gradiente de una constante que es 0, el campo H también vale 0. ¿Dónde? En cualquier lugar, adentro o afuera. O sea que el campo H también es 0. Quiere decir que el campo B va a ser mu sub 0 por M. Entonces, mejor vayamos a las copias. Entonces, retornamos a las copias. Entonces, el BM es 0 en todo lugar. El H, que es menos gradiente de BM, es igual a 0 en todo lugar. Ahora calculamos B con BR, mu sub 0 por H, más mu sub 0M. Este R quiere decir el campo B en un punto. R es igual a mu sub 0 el campo H en ese punto, pero el campo H siempre es 0. Y el mu sub 0 por la magnetización. Entonces, para ρm, aquí hay un error, este es A por si acaso. Y aquí ya estaba medio volado yo. Esto lo hice el ciclo pasado en plena pandemia. Entonces, para ρ menor o igual que A, estamos aquí adentro. La magnetización es M sub 0 vector unitario Z. El campo adentro te ha salido mu sub 0 M sub 0 vector unitario Z. Y afuera, digamos aquí, el campo H siempre es 0 y aquí no hay magnetización. Para ρ mayor o igual que A, 0. El campo B es 0. Observa que esto coincide con la respuesta. Coincide con la respuesta y aquí te ha salido más rápido, te ha salido violento, te ha salido pero inmediato. No tienes que hacer integrales, no sufres para resolver el problema. Observa si comparamos, observa que sale lo mismo sale. Ahora, jóvenes, no sé si me entendieron. ¿Qué dice Núñez Ochoa? Es difícil y mediante densidad de polos magnéticos es fácil. Y hay problemas que mediante densidad de polos magnéticos es difícil y mediante densidad de corrientes es fácil, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué te digo? Tú tienes que escoger cuál método es mejor, cuál método es mejor. Tú tienes que escoger cuál de los métodos es el más recomendable, ¿no? Entonces, el siguiente problema que vamos a hacer, mediante densidad de polos se vuelve un poquito difícil y mediante densidad de corrientes se vuelve más fácil. Y después vamos a hacer un problema que mediante los dos métodos es difícil. Entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. Ya, sigamos. Vamos a hacer el ejemplo 1. Una región esférica de radio A cuyo centro coincide con el origen de coordenadas tiene una magnetización dada por M sub 0 R' entre A. Determine el campo H y V en todo el espacio.
Y aquí tenemos M sub 0, vector R entre A. O sea, esto depende del vector posición. Ah, ya. Parece que es el problema número 2. Ya una magnetización se define como M sub 0 R' entre A para R menor o igual que A y 0 para R mayor que A. M sub 0 constante. Determine evento al espacio. Solución 1, mediante densidad de polos magnéticos, ρm y sigma m. Entonces el M observa que depende de la posición, porque es así, es de esta forma. Pregunta para ti, ¿en qué punto la magnetización es 0? Jóvenes, les hice una pregunta, ¿en qué punto la magnetización es 0? ¿En qué punto es la magnetización de polos magnéticos, ρm y sigma m? Mira, para comenzar, la magnetización en la dirección R es diferente de 0. La magnetización en la dirección θ es 0. La magnetización en la dirección φ es 0. Entonces solamente hay esta componente. Calculas el ρm como menos divergencia de m. Menos 1 entre r al cuadrado derivada con respecto a r' al cuadrado por el mr, que es m sub 0 r entre a. Te sale este valor negativo, menos 3 veces m sub 0 entre a. El sigma m punto n, evaluado en la superficie. Sale m, r evaluado en la superficie y son paralelos, tendrías m sub 0 solamente. Entonces, acá tienes como especies de cargas. El ρm, que es menos 3m sub 0 entre a, y en la superficie el sigma m, que es m sub 0. Primer procedimiento, el Bm vale 1,4 pi integral del volumen, ρm. Ya, esto es como resolver un problema del potencial en electrostática. Y como la carga es constante, puedes evaluar en el eje Z, ¿no? Es más rápido. Y entonces, este R con la ley de cosenos, y tendrías esto que es realmente un poco complicado, realmente. Como tienes carga volumétrica, carga superficial, sería así. Luego que has calculado esto, calculas el campo H. O sea, eso es para un matemático o alguien que está practicando integrales, sería conveniente. No para ti ni para mí realmente. El problema es idéntico a electrostática, mejor aplicamos ley de Gauss. Mejor aplicamos, porque no te vas a meter con estas fórmulas. No sé si me entendiste, joven, este es como electrostática. ¿Me han entendido para seguir avanzando? Entonces tú vas a aplicar la ley de Gauss. Ya vamos a aplicar la ley de Gauss, vamos a tomar una superficie Gauss adentro, una superficie de Gauss afuera, y determinas el campo H, ¿no? Se coge dos superficies, aplicas la ley de Gauss, HR, 4πr al cuadrado, la densidad de carga volumétrica adentro, afuera la densidad de carga volumétrica en todo el volumen más la superficial, y llegas al campo H, menos M sub 0 R entre A. Ahora calculas el campo B aplicando mu sub 0H más mu sub 0M, y te sale el campo B adentro 0, porque el H te ha salido muy igual a la magnetización, ¿ya? Igual a la magnetización, y es 0. Y afuera también es 0, porque el campo H es 0 y afuera no hay magnetización. Esto sería mediante densidad de polos magnéticos. Ahora, si tú aplicas aquí, mediante densidad de corrientes volumétricas, es el mismo problema, calculas el JM y el KM. El JM es rotacional de M, JM vale 0, el KM también sale 0, salió 0, fíjate. El campo A va a salir 0 porque JM vale 0, KM vale 0,
El campo B rotacional de A también sale 0, o si no, también aplicas la fórmula del campo B. Fíjate que el campo B es 0 en todo el espacio. Lo mismo te ha salido aquí, el campo B 0, tanto adentro como afuera. ¿Ya? Entonces, aquí está el segundo método que hemos resuelto, el segundo problema. Jóvenes, los veo medio cansados, que están participando poco ustedes cuando les hago preguntas. Ahora vamos a hacer un problema que ¿cómo se resolvería si es que no sé, es muy difícil resolver por los métodos anteriores? El ejemplo 5 podemos hacer, ¿no? Aunque ahí hay más ejemplos, pero suficiente con el ejemplo 5. Un material cilíndrico de radio A, longitud indeterminada, tiene una magnetización uniforme de módulo M sub 0 y dirección perpendicular al eje del cilindro. Determine el campo A, H y B en todo el espacio. Ya, este es el ejemplo número 5. Vamos a resolver. Van a disculpar, no está tan clara. Ya está. Entonces, un cilindro infinito tiene una magnetización uniforme de módulo M sub 0 perpendicular a su eje. Determine el campo B en todo el espacio. B, H, A, todo se podría calcular todo. Entonces, tenemos, este es el eje del cilindro. El cilindro tiene un radio A y la magnetización es perpendicular al eje. Es uniforme. Mira, una aclaración. Por si acaso, si tú dibujas de esta manera, supongamos que tú recién estás planteando el problema, supongamos que tú haces la magnetización así. Bueno, esta magnetización es perpendicular al eje. Y haces así. De esta manera, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esto estaría mal. Pero alguien puede decir, pero esta magnetización, el módulo es constante. El módulo, pero no la dirección. Un campo uniforme es aquel que es constante en módulo y en dirección. Por lo tanto, esto no es uniforme, porque la dirección es variable. Me dejo entender. Entonces, tiene que ser constante en módulo y en dirección. Por ejemplo, la figura puede ser así, mira, la magnetización. Puedes apuntar en el eje X, está correcto, o la magnetización puede apuntar en el eje Y, ¿no? Entonces, a ver, sigamos. Por ejemplo, tú lo quieres calcular mediante densidad de corriente de magnetización JM y KM. JM es rotacional de M. Escribes así, rotacional, la magnetización tiene la dirección X, entonces te va a salir 0. El KM es M cruz N. N es así, el M es así, forma un ángulo phi prima, va a ser M sub 0 seno de phi prima, vector unitario Z. El KM. Si tú reemplazas aquí, el JM vale 0, el KM es diferente de 0, lo tendrías así. Ojo, la densidad de corriente superficial es variable, no es constante. No puedes aplicar la ley circuital de Ampere, o sea, es M sub 0 seno de phi prima, ¿sí? Positivo aquí, negativo aquí. Entonces, el diferencial de superficie, el campo A reemplazas, el R mayúscula, ley de cosenos, ya nos metemos en un problema realmente. Pero supongamos que ya lo calculaste el campo A, calculas B rotacional de A en cilíndricas. No se recomienda este método, ya, porque es complicado. Ahora, si utilizas densidad de polos, ρm sigma m, el ρm vale 0, porque estás
estás derivando menos divergencia, 0, el sigma punto n es así, m es así, sale m sub 0 coseno, ¿ya? Entonces tendrías cargas aquí positivas, aquí negativas, la carga es variable, el sigma m, el bm lo calcularías aplicando esta fórmula, y igual un poquito complicado el tema operativo realmente. Una vez calculado m, calculas h como menos gradiente de bm, y finalmente aplicas esta fórmula. Bien. Con ninguno de los dos métodos vamos a tener éxito inmediato, ¿no? No vamos a demorar. Entonces tenemos una solución 3. La solución 3 sí sale. Sale, no es tan fácil, pero sí sale. Utilizamos la fórmula original. El campo A vale mu sub 0, 4pi integral del volumen, m cruz r real cubo diferencial del volumen. Esa es la fórmula original. Observa. Ahí está esta fórmula, mira. Esta es la fórmula que tú tendrías que utilizar, la fórmula original, ¿ya? Entonces, esa es la fórmula que ha dado comienzo a todo. Entonces tenemos el campo A mu sub 0, 4pi integral del volumen, m cruz r al cubo diferencial del volumen. Como m es uniforme, es m sub 0 vector unitario x. Entonces esto puede salir para afuera, inclusive con el producto cruz también. Entonces el campo es mu sub 0, 4pi m sub 0 vector unitario x cruz, la integral del volumen de esto. Esta integral es conocida. Esta integral es conocida para un cilindro infinito de radio A. Podrías aplicar la ley de Gauss, o sea, mediante la ley de Gauss sale esta integral, creo que hemos hecho en clase, y esa integral de volumen del R entre R al cubo diferencial del volumen es 2pi rho, vector unitario rho para rho menor o igual que adentro, y 2pi al cuadrado rho, vector unitario rho para rho mayor o igual que afuera. Ahora, aquí el X tiene esta dirección, el ρ tiene esta dirección, y aquí hay un ángulo phi. No es el ángulo phi prima que tú estás trabajando, es otro ángulo phi. Entonces, X cruz ρ vale Z seno de phi. Entonces, una vez que tú reemplazas, por ejemplo, para ρ menor o igual que A, reemplazas esto, simplificas, sale esta expresión, el campo A. Ojo, X cruz ρ sale vector unitario Z seno de phi. Para ρ mayor o igual que A, reemplazas el campo A, sale ese valor. Y el B rotacional de A, aquí sí tienes que aplicar rotacional, sale este valor para ρ menor o igual que A. Por casualidad, esto es el vector unitario X. Y para ρ mayor o igual que A, saldría esta expresión, ¿no? Al aplicar el rotacional. Bueno, jóvenes, este es el método más fácil comparado con los anteriores. Espero me hayan entendido. Joven, no sé si me entendieron. Tendría que dar... Sí, ¿Sí? profesor. Ya. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Bien. Nosotros en esta clase te han dado la magnetización, y la magnetización es algo ideal. Los datos que te dan son ideales, no son reales. Ahora vamos a ver magnetostática en medios materiales con fuentes. O sea, en la sección anterior hemos aprendido a calcular el campo A debido solamente a un material magnetizado. Ahora conoceremos cómo se calcula el campo B debido a una fuente de corriente y a un material magnetizado. Ahora tenemos una fuente de corriente, tenemos un material magnetizado. Ahora acá, mira acá, tiene una magnetización, y el campo B va a ser el neto, el campo B producido por la fuente y producido por el material magnetizado. Pero aquí el tema no es fácil, es un poco complicado, porque puede ocurrir lo siguiente, mira. Puede ocurrir que el material tenga una magnetización permanente, imán, y que no esté afectado por la fuente J. O sea, puede ser que este material es un imán.
O sea, siempre va a producir un campo B, no va a ser afectado por esta fuente. Es como, los materiales son como las personas. Tú eres diferente a otras personas. Yo soy diferente a otras personas. No tenemos las mismas propiedades, ¿no? Mira, ¿qué también puede pasar? Puede pasar de que este material no está magnetizado. Esta fuente le produjo un campo B aquí y lo magnetizó. Le produjo un torque y lo magnetizó al material. No es un imán, se ha magnetizado, es una magnetización inducida. Puede ocurrir que la magnetización sea inducida debido a la presencia de J. ¿Ya? Entonces, una de las formas sería aplicando el principio de superposición. El campo B será la superposición, la fuente corriente y el material magnetizado. El campo B, mu sub 0, 4pi, J cruz R al cubo, mu sub 0, 4pi, JM cruz R' entre R' al cubo. Es aplicar la ley de Biot-Savart. Pero esto no se prefiere porque es muy complicado. Para evitar esta dificultad se utiliza la ecuación diferencial equivalente a la ecuación de la ley de Biot-Savart, que es la forma diferencial de la ley de Ampère. Pero ahora lo que tú tienes es rotacional de B mu sub 0 J más mu sub 0 JM. Ahora va a ser esta tú, porque aquí tienes dos corrientes. El JM va a ser rotacional de M. Entonces lo que tú puedes hacer primero es dividir entre mu sub 0 y pasar este rotacional. De tal manera, como has dividido entre mu sub 0, te queda este J solo en el segundo lado. De esta ecuación tenemos rotacional de B entre mu sub 0 menos M es igual a J. Recién acá viene la deducción, recién aquí viene la definición del campo H, recién en estos momentos. Entonces, el término entre paréntesis se define como el campo H, intensidad magnética, unidades amper metro. O sea, es una definición por si acaso. H es B entre mu sub 0 menos M. H es igual a B entre mu sub 0. Es una definición. Tú tienes que aceptar las definiciones. No puedes cambiar las definiciones tú. De manera que rotacional de H es igual a J. Rotacional de H es igual a J. Es conocida como la forma diferencial de la ley de Ampère para el campo H. Y es fácil deducir la forma integral de la ley de Ampère o ley circuital de Ampère para el campo H. Integras sobre una superficie, aplicas el teorema de Stokes, tienes la ley circuital de Ampère, pero para el campo H. ¿Ya? Entonces nosotros ya estamos en condiciones de tratar máquinas eléctricas, transformadores, porque se utilizan estas ecuaciones. Ahora, pero aquí un comentario. Aquí todavía no hemos resuelto el problema. Aquí sí vamos a pisar tierra. Anteriormente a ti te daban la magnetización, cosas ideales, ¿no? Que es uniforme. Ahora no. Ahora tenemos un problema, ¿cómo vamos a calcular la magnetización? Entonces, tenemos acá lo siguiente. Como rotacional de H es igual a J, por ejemplo, tú aquí puedes calcular H. Si sabes matemáticas, puedes calcular H. Utilizas esta ecuación. Ahora, si tú no conoces muy bien ecuaciones diferenciales, puedes calcular la ley circuital de Ampère, es probable que te salga el campo H. Calculaste el campo H. Entonces, el H ya se conoce. El H lo puedes calcular. Tu objetivo es calcular B, pero no vas a poder, porque tú no sabes cuánto es la magnetización. Ahora, tú dirás, profesor, pero nos han dado. No, pero esos datos no son reales, pues esos datos son ideales, realmente. Son ejercicios. Entonces, aquí estamos en problemas. Entonces, ¿cómo se calculan las cosas? Se calcula en forma experimental, como habíamos hecho con la polarización, con los dieléctricos. ¿Ya? Acuérdate
tú cuando estudiaste campos electrostáticos tenías que el vector de desplazamiento era igual a la permitividad por el campo eléctrico. Ahora vas a tener que el campo B es mu por H. Tienes que llegar a lo mismo prácticamente. Entonces, se habla de una susceptibilidad magnética. Se habla de una permeabilidad relativa. En electrostática tú hablabas de susceptibilidad eléctrica y constante dieléctrica, ¿no? Entonces, la magnetización puede relacionarse con el campo H como la ecuación. La magnetización es la susceptibilidad magnética por el campo H. Esto se obtiene experimentalmente, eso es la susceptibilidad magnética. Acuérdate que tú el campo H lo podías calcular y ahora calculas la magnetización. Pero esto lo obtienes experimentalmente, la susceptibilidad magnética. Entonces, si esta magnetización tú reemplazas aquí, ya está en función de H, ya tienes B en función de H. Entonces vas a llegar a B mu sub 0, paréntesis, la susceptibilidad magnética más 1 por el campo H. De aquí se encuentra que mu, a esto le llamas mu, es mu sub 0 por la susceptibilidad magnética más 1. Recién hablamos de una permeabilidad absoluta, B mu por H. Y hablamos de una permeabilidad relativa, que es mu entre mu sub 0. O sea, es la comparación de mu entre mu sub 0, que vale 1 más la susceptibilidad magnética. Si esto es conocido, quiere decir que esto también va a ser conocido. ¿Ya? Y efectivamente, eso se obtiene experimentalmente. Aquí te quería manifestar, por ejemplo, la clasificación de los materiales. Esto, por ejemplo, un colega lo sacó del SADICO inglés. Entonces tenemos clasificación de los materiales. Esto yo rápidamente te lo muestro y tú vas a tener que estudiar, ¿no? Estudiar un poco más de detalles. El tiempo es nuestro peor enemigo. Entonces el mu sub R es igual a 1 más la susceptibilidad magnética. O sea, esto tiene que ser conocido. Entonces, por ejemplo, tenemos los materiales lineales, los diamagnéticos. Lineal quiere decir que el mu no cambia. El H y el B tienen una forma lineal. ¿No? A ver, permíteme dibujar. Imagínate que tú tienes aquí el eje X, el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas. Este sería el campo H. Este sería el campo B. Y el mu es lineal. Acuérdate que este sería la pendiente. Acuérdate que B es igual a mu por H. Donde mu es la pendiente y es la permeabilidad. Entonces, lineal es cuando esto es una recta, la ecuación de una recta, el mu no cambia. Entonces, los diamagnéticos, por ejemplo, tenemos el bismut. Mu sub R vale 0.99983. Si esto vale 0.9, quiere decir que este es negativo, pequeño pero negativo. Acá está bien. El oro, el mu sub R vale 0.99996. La plata, el mu sub R 0.99998. El cobre, el mu sub R 0.99959. Los paramagnéticos, el aluminio, mu sub R vale 1.4021. El magnesio, mu sub R
1.4012. De aquí puedes deducir cuánto es la susceptibilidad magnética, va a ser positiva. El paladio, el titanio. Los ferromagnéticos. Ya, los ferromagnéticos ocurre que son no lineales. No lineales, ya. Esto es en la zona lineal. Aquí faltó aclarar, esto es en la zona lineal. Los ferromagnéticos tenemos el níquel, Musu R250, cobalto, Musu R600, hierro, Musu R4000, mumetal, Musu R100.000. Este es en la zona lineal. Los no magnéticos, el estudio es difícil. Ahora, pero la pregunta, profe, y si es difícil, ¿por qué estudiamos? Estudiamos porque los ferromagnéticos se utilizan en la industria, en la fabricación de máquinas eléctricas, motores eléctricos, transformadores de distribución de potencia. Y no es que nosotros queremos complicarnos la vida porque queremos, sino porque esos materiales se utilizan, porque tiene propiedades interesantes los materiales ferromagnéticos. ¿Ya? Entonces, en el curso, tú vas a resolver problemas. La próxima voy a hacer algunos problemas, voy a tener que correr también. Puede tratarse de materiales diamagnéticos, o paramagnéticos, o ferromagnéticos, en la zona lineal o puede ser en la zona de saturación. Y también los imanes permanentes que tienen otra característica. Entonces, los materiales ferromagnéticos, su característica, permeabilidad muy alta en la zona lineal, temperatura de Curie. Si el material ferromagnético pasa una temperatura crítica llamada de Curie, este medio pasa a tener un comportamiento de un material paramagnético. 770 grados para el hierro. La saturación, si se aumenta indefinidamente el campo H, el campo B ya no crece, no lineal. Esto, por ejemplo, es sacado del libro de Haidt, la saturación de los materiales ferromagnéticos. Como yo te había manifestado, acá tienes el campo B, inducción magnética, acá tienes el campo H, y aquí hay una zona alta, y acá hay una zona de saturación. El material se satura, ¿no? Inclusive esto no es lineal, es aproximadamente lineal. Inclusive yo me atrevería a pensar que es aquí. No aquí, sino aquí. Por ejemplo, aquí tú puedes aproximar que hay una zona lineal. Así, mira. Ahí está. Esta sería la zona aproximadamente lineal. O si quieres, la diferencia no es mucha realmente. O si quieres, puede ser aquí. Aunque acá ya es demasiado. Me parece que es hasta aquí. Zona lineal. Y aquí es la zona de saturación. Por ejemplo, los ingenieros que trabajan en la fabricación de transformadores, ellos tienen que calcular qué corriente le van a dar, porque esa corriente va a ser la que va a producir el campo B. Y su diseño de ellos dicen antes la rodilla, un poquito antes de la rodilla, tiene que estar el campo B. Ellos le llaman rodilla, ¿no? Esto para ellos es la rodilla, por aquí debe estar. Por aquí deben trabajar. Un poco antes de la rodilla. ¿Ya? Entonces, esto es los materiales no lineales. Y tú tienes que saber las condiciones de frontera para el campo H y el campo B. Las condiciones de frontera son un poquito, ya no son tan fáciles, son muy parecidos a las condiciones de frontera para los campos electrostáticos, para el vector de desplazamiento y el campo eléctrico. Entonces, aquí el B2 normal igual al B1 normal. ¿Ya? O sea, tienes tú una componente B2 y aquí sale la otra B1, su componente normal, B2 normal, debe ser igual al B1 normal. Y para el campo H, H2 tangencial menos H1 tangencial, tendría que considerar su componente tangencial del campo H. Es igual a una corriente, si es que existiera acá una corriente superficial. O N2 cruz H2 menos H1 JS. Ya.
Acá tenemos algunos problemas que podemos ir pasando a resolver y más problemas, inclusive simulación con MATLAB. Los imanes permanentes también acá tienes que estudiar. Los imanes permanentes tienen una diferencia con los materiales ferromagnéticos. La diferencia entre los materiales ferromagnéticos, hierro, níquel, cobalto, con los imanes permanentes es que los primeros pueden desmagnetizarse fácilmente. Los imanes permanentes no se desmagnetizan fácilmente. ¿Ya? Por eso se llaman imanes permanentes. La característica principal de los imanes es la curva de histéresis, del significado griego ir detrás. Por ejemplo, la característica de los materiales ferromagnéticos es la curva de saturación. Curva de saturación, ¿no? Tú tienes que trabajar en la zona lineal. Y la característica de los imanes permanentes es la curva de histéresis, ¿no? La curva de histéresis. Esto te dejaría para que tú lo vayas leyendo en los libros. Para diseño de circuitos magnéticos con imanes permanentes. Aquí faltó, fíjate, para diseño de circuitos magnéticos con imanes permanentes, el fabricante debe proporcionar la curva del segundo cuadrante BH. O sea, esta parte que está acá. Esta curva te deben proporcionar a ti. ¿Ya? Y finalmente tenemos circuitos magnéticos. Los circuitos magnéticos son parecidos a los circuitos eléctricos, ¿no? Tienen un parecido extraordinario. La corriente I, en los circuitos eléctricos tienes la corriente I, que es la integral de superficie del J, y en los circuitos magnéticos tienes el flujo magnético hace las veces de la corriente. La conductividad es en los circuitos eléctricos, la permeabilidad es en los circuitos magnéticos. La intensidad de campo E en los circuitos eléctricos, intensidad H en los circuitos magnéticos. Densidad de corriente J es I entre la superficie, densidad de flujo B, flujo entre la superficie, ¿no? Tú puedes tener un circuito magnético así y lo puedes reemplazar por como si fuera un circuito eléctrico, ¿no? Toda esta parte va a ser lo que tenemos que la próxima semana comenzar a estudiar, hacer problemas. Ya. Yo voy a ver si hago algún problemita en estos momentos. A ver, por ejemplo, podemos hacer el ejemplo número 1. El ejemplo número 1 ya te habla de tensores ya, ¿no? De tensores de materiales no isótropos. Ya. Por ejemplo, este problema podemos hacer, el ejemplo 01, de un material no isótropo. Un material magnético no isótropo está caracterizado por la relación BH como, este es el vector B, es igual a K mu sub 0 por la permeabilidad, que es una matriz, y aquí tenemos el vector H. K es una constante. Encontrar la permeabilidad efectiva cuando H tiene este valor. Mira, este tema es tensores. ¿En qué matemáticas tú has visto tensores? Aquí hacer el ejemplo número 1. Gracias por prestarme atención, jóvenes, realmente. Vamos a buscar dónde está el problema número 1. No está, parece.
Ya. Un minuto. Voy a cargar ese problema. Ya que demora para cargar el... Bueno, esos problemas mejor los resolvemos en la próxima clase porque no puedo cargar el, el, este, el, el Moodle. Ya, bueno, ya cargó ya. Ya está. Ya. Entonces vamos a hacer el problema número 1. Ya, mira, es bien fácil, ¿ve? Es bien fácil. Este es el enunciado del problema. Mira, te digo a ti lo siguiente, a ver. A nosotros nos han enseñado que el campo B, este es un vector, es igual a mu por h. Ya este también es un vector. Ya es un vector. B es un vector, h es un vector. Y esto nos han enseñado que es un escalar. Ya, entonces este escalar puede ser lineal. Sí, hemos visto que es lineal, el mu es constante. Puede ser también homogéneo. Ya, lineal, homogéneo. Isótropo. Vamos a ver qué cosa es isótropo. Ya. Bueno, puede ser lineal, homogéneo, o no lineal también. No lineal si es que esto cambia su valor, ¿no? Pero esto puede ser una matriz. O sea, esto puede ser una matriz. Este es un vector, este es una matriz, este es un vector. Entonces esto ya sería para un material no isótropo. Ya. ¿Qué cosa es la palabra isótropo? Vamos rápidamente indicando qué es isótropo. Supongo que tú acá tienes un material y tú en un punto le aplicas un campo H. Y el campo B va a tener la misma dirección. Supongamos. B. Ya. Ahora, supongamos que el campo H cambia de dirección. El campo H ahora es para acá. La misma magnitud. Y el campo B va a tener la misma propiedad. O sea, si el campo B era paralelo, aquí va a ser paralelo. Va a comportarse va a tener el mismo comportamiento si tú cambias la dirección de H. Ese es isótropo. Isótropo. Pero ¿qué pasa si tú cambiaste la dirección del campo H y el campo B? El campo H era así, en esta dirección, el campo B también tiene esta misma dirección, ahora cambiaste la dirección del campo H y ahora el campo B toma cualquier dirección. B. Ese es un material no isótropo.
¿Cómo lo podría definir? Podría definir que si en un punto del material el campo H tiene una dirección, el campo B va a seguir un patrón, un comportamiento. Podría ser paralelo, no necesariamente. Ahora, si tú cambias la dirección del campo H, el campo B ya no va a tener el mismo patrón de comportamiento. ¿De acuerdo? Si tiene el mismo patrón es isótropo. Si ya no tiene el mismo, o sea, es como si se bloqueara ahí. ¿No? Entonces, ese es un campo, ese es un material anisótropo. Entonces, vamos a ver cuándo podría ser paralelo, ¿no? ¿Cuándo podría ser paralelo? Entonces, rápidamente te explico. Aquí tenemos el vector Bx, By, Bz, K mu sub 0, 7, 6, 0, 6, 12, 0, 0, 0, 3, Hx, Hy, Hz. Vector, vector. El H, justo acá te están dando el H. El H vale H sub 0, 3 vector unitario X menos 2 vector unitario Y. El Hx va a ser 3 veces H sub 0. El HI va a ser menos 2 veces H sub 0. Aquí no hay componente Z, el Hz va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, una pregunta, ¿tú sabes cómo multiplicar una matriz por un vector? Jóvenes, les hice una pregunta. Sí, profe. Fácil, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos, mira. El Bx lo vamos a calcular esta primera fila por esta columna. O sea, 7hx, K mu sub 0, 7hx más 6hi. El BI, K mu sub 0, 6 veces hx más 12 veces hi. Y el BZ, como no hay hz, va a ser 0, 0, 3 por 0, 0. Así. O sea, operas tú. Ahora, el hx, como vale 3h sub 0, reemplazas aquí 3. 3 por 7, 21. El hi, como vale menos 2, 2 por 6, 12. 21 menos 12, 9. Aquí lo mismo, 6 por 3, 18, más 2 por 12, menos 24. Menos 6 sale aquí. 6 por 3, 18, 24 menos 24 más 18, menos 6. Ahora, pero aquí tú, como sabes que el hx vale 3 veces h sub 0, entonces juntas un 3 y tienes 3h sub 0 que vale hx y te queda 3 nomás, 3k mu sub 0. Como el hi vale menos 2 veces h sub 0, pones menos 2, te queda 3, 3 veces hi. Fíjate que te ha salido bx, by de esta forma. Te ha salido como si fuera lineal. Entonces, nuevamente lo juntas, bx, by, bz. Y ahora va a ser 3 veces k mu sub 0 por hx, hi, hz. Si le pones hz también, porque el hz vale 0 y el bz vale 0. Entonces te ha salido lineal, te ha salido como lineal. Quiere decir que coincide esta dirección, mira. Entonces, esta es la permeabilidad efectiva, la permeabilidad neta en esa dirección. La permeabilidad efectiva vale 3 veces K por mu sub 0. Jóvenes, no sé si me entendieron. Sí, profesor, se logra entender. Bien, no sé si acá habrá más problemas. Sí, acá hay más problemas, mira. Uy, hasta circuitos magnéticos hay aquí. Ya, mira, la próxima clase nosotros vamos a hacer todos estos problemas. Lo haremos en 1 hora para pasar a otro tema. Y la siguiente, para pasar a la ley de Faraday, ¿no? La siguiente clase es la última que nosotros vamos a tener. Y bueno,
así vamos a trabajar. Yo más tarde tengo clase, lamentablemente tengo clase electromagnetismo 2. El día lunes para mí no es tan fácil que digamos. Ahora yo considero la hora